Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, la vida de nuestras celebridades favoritas siempre está bajo el escrutinio público. Específicamente vamos a desgranar las recientes declaraciones de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Si han leído bien, Demet Özdemir ha roto el silencio. Y lo que tiene que decir sobre su colega y expareja, Can Yaman, está generando un auténtico revuelo. Si eres fan de ellos o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas noticias del corazón y del mundo de las series turcas, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos adentremos en los detalles, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre fue un torbellino de atención mediática. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, conquistando audiencias en Turquía y traspasando fronteras con su encanto y la intensidad de sus protagonistas. La historia de Sanem Can, llena de enredos, pasión y momentos cómicos, cautivó a millones de espectadores, quienes no tardaron en ver en la vida real la misma chispa que admiraban en la ficción. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus interacciones en redes sociales, donde compartían momentos cotidianos y comentarios que parecían ir más allá de la amistad profesional. Sus apariciones públicas juntos, a menudo capturadas por paparazzi entusiastas, solo añadían combustible a la hoguera de las especulaciones. La palpable complicidad que desprendían en eventos, entrevistas e incluso en sus perfiles personales, hacía que para muchos de sus seguidores, ellos fueran la pareja perfecta, la personificación de los protagonistas de telenovela que habíamos visto en la ficción. Y claro, el público adora estas historias, se involucra, sueña con ellas, y anhela que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood, y en el mundo del entretenimiento en general, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen. La relación, aunque nunca fue oficialmente confirmada por ellos de forma rotunda y explícita en su momento, fue objeto de intensos debates y especulaciones. Hubo momentos de aparente felicidad compartida, viajes juntos que se convertían en noticia, y luego, de repente, la distancia, los rumores de rupturas, y esa sensación persistente de que algo no estaba del todo claro. Esta ambigüedad, lejos de apagar el interés del público y los medios, lo avivaba aún más. Los fans, convertidos en detectives de la vida de sus ídolos, analizaban cada foto, cada comentario, cada entrevista buscando pistas, interpretando cada silencio y cada sonrisa. La narrativa de una relación marcada por altos y bajos, por la intensidad de la fama y la presión mediática, se tejía en la mente de sus seguidores. Y ahora, tras un tiempo prudencial, ese espacio de reflexión y sanación que la distancia suele ofrecer, Demet Özdemir, con esa serenidad y elegancia que la caracterizan y que la han convertido en un referente de estilo y profesionalismo, ha decidido hablar. Sus palabras, como era de esperar, han caído como una bomba, no por el escándalo o la polémica, sino por su profundidad y su forma de abordar un tema que ha generado tanta expectación. No se trata de un comunicado frío o distante, sino de declaraciones que parecen venir del corazón, y que arrojan luz sobre esa etapa de su vida sin caer en el dramatismo innecesario. Lo más intrigante y admirable es que, cuando se le pregunta directamente sobre Can Yaman, Demet Özdemir no huye, no esquiva la pregunta, sino que responde con una mezcla de respeto, pragmatismo y, quizás, un toque de melancolía, esa que acompaña a los recuerdos de tiempos pasados que fueron importantes. Lo que ha trascendido de sus recientes entrevistas es que Demet ha sido bastante clara al respecto. No ha entrado en detalles escabrosos o en acusaciones mutuas, que es algo que a menudo se espera en estos casos, especialmente cuando las relaciones terminan de forma abrupta o conflictiva. En lugar de eso, ha optado por una postura más madura y reflexiva, una que prioriza la paz interior y el respeto mutuo, incluso en la distancia. Ha mencionado que si bien hubo un tiempo en el que estuvieron muy unidos y compartieron momentos importantes que marcaron su vida y su carrera, la vida sigue su curso, y las personas cambian y evolucionan. Y esto, queridos amigos, es una forma muy diplomática y a la vez contundente de decir que la relación terminó, que fue una etapa significativa, pero que ya pertenece al pasado. Es una aceptación elegante de la realidad, sin aferrarse a lo que fue.
Una de las frases que más ha resonado y que resume su sentir es cuando se le preguntó si guardaba algún resentimiento o si había algún rencor hacia Can Yaman. Su respuesta fue algo así como que no hay rencores, sino que simplemente son dos personas que tomaron caminos diferentes, que sus trayectorias vitales los han llevado por rumbos distintos. Ha enfatizado la importancia de recordar los buenos momentos, de valorar lo vivido, y de aprender de las experiencias, tanto de las positivas como de las que pudieron haber sido más complejas. Esta perspectiva sugiere que a pesar de la intensidad de la atención pública, de los rumores y de la presión, Demet ha logrado procesar esa etapa de su vida de una manera saludable y constructiva. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo de forma positiva en su presente. Lo verdaderamente interesante y digno de admirar es cómo Demet gestiona esta conversación pública. Ella no se victimiza, no busca protagonismo a costa de hablar mal de su expareja, ni intenta reabrir heridas. Más bien, parece que su intención es poner punto final a las especulaciones y a la insistencia de los medios, dejando claro que su presente y su futuro son lo más importante. Ha sido muy enfática en decir que su carrera como actriz es su principal prioridad, que se encuentra en un momento muy dulce y de gran proyección, y que está enfocada en los nuevos proyectos que tiene entre manos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y esto es algo que sus seguidores valoran enormemente, verla enfocada, creciendo y evolucionando profesionalmente, demostrando que su talento es su principal motor. Además, hay un matiz importante en sus declaraciones. Cuando habla de Can Yaman, lo hace reconociendo la conexión profesional y personal que existió, el impacto que tuvieron juntos en sus carreras y en la audiencia, pero también marcando una clara separación entre el pasado y el presente. No hay un intento de reavivar la llama, ni tampoco un deseo de cerrar puertas para siempre en un tono de resentimiento. Es más bien una aceptación de la realidad, una aceptación de que las relaciones cambian, las personas evolucionan y, en ocasiones, lo que una vez fue, deja de ser, sin que esto implique un fracaso, sino simplemente una etapa cumplida. Esta madurez es algo que admiran muchos de sus fans, y que demuestra una gran fortaleza emocional y un gran temple. Sus palabras transmiten una sensación de paz interior, de haber superado una etapa, de haber extraído las lecciones necesarias y de estar lista para nuevas aventuras, tanto en su vida personal como profesional. Y esto, para quienes la seguimos y admiramos su trayectoria, es una noticia fantástica. Nos permite ver a una Demet más segura, más dueña de su narrativa, y menos atada a su pasado sentimental. Ha roto el silencio, sí, pero lo ha hecho para afirmar su presente y su futuro, para reafirmar su identidad como artista y como mujer independiente. Es importante recordar que la presión mediática sobre las parejas de celebridades es inmensa, a menudo abrumadora. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada hasta el último detalle, descontextualizada y a menudo magnificada. Y en el caso de Demet y Can, que protagonizaron una de las series más populares de los últimos años, que generaron una conexión tan fuerte con el público, la atención fue todavía mayor, casi asfixiante en ocasiones. Entiendo perfectamente que los fans quieran saberlo todo, que se involucren en sus vidas, que deseen que sus ídolos encuentren la felicidad. Pero también es fundamental respetar la privacidad de los artistas, reconocer que tienen derecho a su espacio personal y permitirles que vivan sus relaciones, sus rupturas y sus vidas personales sin el constante escrutinio público. Las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman nos ofrecen una visión del mundo del espectáculo desde una perspectiva más adulta, consciente y empoderada. Nos muestran que detrás de las cámaras, de los flashes y de la ficción, hay personas con sus propias experiencias, sus propios aprendizajes y su propia evolución. Y si bien es natural que nos atraigan estas historias y que deseemos lo mejor para ellos, también es saludable y necesario ver cómo los protagonistas logran, con el tiempo y la madurez, poner las cosas en su sitio, procesar sus vivencias y seguir adelante. Además, esta conversación sobre su relación pasada también pone de relieve el éxito individual de ambos, que es algo que no debe ser eclipsado. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una carrera muy activa desde entonces, y ha protagonizado proyectos internacionales que le han permitido explorar nuevos horizontes y demostrar su versatilidad. Y Demet, como hemos dicho, está en un momento cumbre de su carrera, con proyectos muy ambiciosos y de gran calibre que la posicionan como una de las figuras más importantes de la industria. Esto demuestra que, independientemente de sus vidas personales y de las relaciones que hayan tenido, ambos son profesionales muy dedicados, talentosos y exitosos que están dejando su huella en la industria del entretenimiento a nivel global. En resumen, lo que Demet Özdemir ha dicho sobre Can Yaman es, en esencia,
que su tiempo juntos fue una parte importante de su vida, que lo vivió plenamente, que aprendió de esa experiencia, y que ahora mira hacia adelante con optimismo, gratitud y un enfoque absoluto en su carrera y en su desarrollo como artista. No hay dramas, no hay reproches públicos, no hay una búsqueda de sensacionalismo, solo una aceptación serena de lo que fue y una afirmación contundente de lo que es y lo que será. Y esa serenidad, esa madurez, esa capacidad de gestionar un tema tan delicado con tanta clase, queridos amigos, es quizás lo más impactante y admirable de sus recientes declaraciones. Ha roto el silencio, sí, pero para decirnos, de una manera elegante y poderosa, que ella está bien, que está enfocada, que valora su pasado pero vive intensamente su presente, y que el pasado, cuando es bien gestionado y entendido, solo sirve para fortalecer el presente y proyectar un futuro aún más brillante. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Ha sido fascinante desgranar sus palabras, comprender su mensaje y reflexionar sobre la forma en que ha elegido abordar un tema tan sensible y mediático. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, con la intención de ofrecerles una perspectiva completa y analítica. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre estas declaraciones, si esperaban algo diferente, si admiraron la postura de Demet, o si tienen alguna otra reflexión al respecto. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, un gesto que nos anima enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen la trayectoria de Demet Özdemir y Can Yaman, o que simplemente disfrutan de estar al tanto de las novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Hacer clic en la campanita también es fundamental para estar al día, ya que les notificará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.